platiqué con Rubni, entonces prefiero ya quitar como diciendo que los mormones no son una secta. O Joel Austin, que es muy famoso en Estados Unidos, también dijo: no, los mormones son mis hermanos en Cristo, ellos son cristianos, porque obviamente se llaman la Iglesia de Jesucristo, ellos creen que son cristianos. El problema no es que no crean en Jesucristo, sí creen en Jesucristo. El problema es que tienen grandes conflictos de doctrina que chocan y por eso está considerado como una secta. Pero las sectas declaran que Jesucristo no es el Señor, que Jesucristo no es divino. Ese es el problema que tienen. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver en lo que está diciendo el Evangelio de Juan es ¿por qué habla del principio? Porque desde el momento en que Dios nos está mostrando que Él es el principio de todas las cosas, que Él estuvo en el principio, nos está hablando de algo maravilloso. ¿Qué es la eternidad y qué es el tiempo? ¿Cómo empezó el tiempo y cómo empezó la eternidad? Entonces la eternidad la tenemos que considerar desde antes de la creación de todas las cosas. Esa es la eternidad. Y el tiempo empieza desde el momento de la creación. Dios determinó el tiempo para nosotros. En la eternidad Él existía, Él estaba, convivían ellos entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como una sola persona, como la Trinidad. Pero nosotros cuando entendemos esto, vean lo que dice Efesios 1 del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que existiera, en la eternidad fue cuando Dios nos escogió a cada uno de nosotros, a los que realmente hemos entregado nuestra vida en manos de Dios, que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, que Él puso ese deseo en nosotros, que Él puso ese reconocimiento hacia Él y que nos puso también el arrepentimiento de los pecados. Lo ha puesto en ti. Ha puesto en ti realmente reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Ha puesto en ti el arrepentimiento de tus pecados, porque eso es la gracia de Dios. Cuando alguien te invitó a la iglesia y tú dijiste: sí, es cierto, Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y vino esa parte interna que dice: sí me quiero arrepentir de lo que he vivido. Es algo maravilloso lo que hace Dios, porque es algo que mueve nuestra vida. Por eso dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿cómo es esto? Simplemente porque Dios así lo deseó, así lo determinó. Él quiso escogernos. Entonces, en el principio, en el tiempo de la eternidad, Él escogió y Él dijo: yo quiero que esta persona sea mi hijo y sea mi hija. Y fue el llamado que hizo a nuestra vida. Pero para que podamos entender todo esto, vamos a dividirlo en tres partes. Tres partes que a mí se me hicieron muy útiles. Primero, ver que el verbo es milagroso. Lo segundo es cómo es la naturaleza del verbo. Y lo tercero es la potencia creadora del verbo. Son tres partes que nos muestra este pasaje. El primero de ellos: en el principio era el verbo. Y aquí vemos un verbo imperfecto, era, que describe la continuación de una acción pasada. Era, está hablando de la eternidad. En el principio era el verbo, en la eternidad estaba el verbo. Y vean cómo dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué está diciendo hagamos aquí? Está empezando, es el inicio, es el principio de todas las cosas, y está diciendo hagamos. No quiere decir que Dios Padre fue el que creó todo, sino está hablando de que aquí está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos, la Trinidad está haciendo. Fíjense qué maravilla, porque está hablando en plural, no está hablando en singular. La palabra de introducción: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, nos tiene que recordar a Génesis, forzosamente. En el principio creó Dios, en esa eternidad pasada. Entonces, la historia de nuestro Señor Jesucristo no empieza en Belén, como mucha gente piensa, sino que empezó desde la eternidad. En el principio era el verbo. Juan el Bautista anunció que Cristo ya existía. El mismo Señor Jesucristo dijo: antes que Abraham
fuese, yo soy. En el capítulo 17 de este mismo Juan, dice: Padre, glorifícame tú para conmigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de la creación. Y vamos a observar lo que dice la epístola del apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es el mismo Juan, nada más que esto lo escribió 10 años después. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Imagínense la impresión del apóstol Juan de estar tocando al Señor Jesucristo, de recargarse en su hombro, de vivir con Él. Es lo que nos está diciendo, es lo que era. Se refiere aquí a la proclamación del Evangelio, a la proclamación del mismo Señor Jesucristo, y también dice que Él era el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, la palabra desde el principio apunta a los recuerdos que vivió el apóstol Juan con Jesucristo. Todo lo que él vivió, todo lo que él pudo haber. Pero ¿por qué? A mí me llama la atención, no sé si a ustedes, ¿por qué le pone el verbo? ¿Por qué Juan es el único que utiliza esta palabra y en el único evangelio donde se presenta? Porque verbo en el original, en el griego, es logos, que significa la palabra. Pero ¿por qué le puso así? Porque él quería que todos los que estaban alrededor de él, los griegos sobre todo, pudieran entender lo que significaba la divinidad de Jesucristo. Para los griegos era muy importante la palabra, era lo que llevaba el trasfondo de una personalidad, y por eso él trata de explicar aquí a los griegos la meta final de que él hace esa declaración, es decirles, para que ustedes entiendan que Jesucristo es el principio de todas las cosas, que sin Él no hay salvación. El entregarle nuestra vida a Jesucristo es a través de la palabra. Él presenta al verbo con esa situación específica. Cuando le dicen, si usted, ¿se acuerdan? En el capítulo 3 de Juan dice: si quieres necesitas nacer de nuevo. Necesitas, le dice a Nicodemo, necesitas entrar otra vez, como que le dice, ¿tendría que entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y aquí es donde él no había entendido, Nicodemo. Pero aquí está diciendo, el verbo es lo que se necesita. ¿Cuántos de nosotros tuvimos, antes de entregarle nuestra vida al Señor, tuvimos que ser expuestos a la palabra? Leímos un salmo, leímos un proverbio, nos leyeron algo de la Biblia. Fue expuesta nuestra vida a través del verbo, de la palabra de Dios. Muchas personas han confundido esto de nacer de nuevo, lo han convertido en algo que no es real. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos dicen: tú tienes que creer en un poder superior a ti mismo para poder nacer de nuevo, para que tengas un encuentro espiritual. Eso es una tontería. Dios no es no es una silla, no es una mesa. Dios es Jesucristo. Y aquí deberían de enseñar, tienes que creer en Jesucristo. Pero ellos dicen, para que no haya problemas con los que no creen, les decimos eso. Cuando una persona casi ha muerto o ha estado a punto de morirse, dice: es que nací de nuevo. Todos confunden lo que significa el verdadero nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es entregarle nuestra vida a Jesucristo, reconocerlo como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados. Y esto no viene más que a través de Jesucristo, a través de Dios. Esto me hace recordar cuando estaban los dos ladrones junto a él en la cruz. ¿Y por qué uno de ellos? Los dos estaban blasfemando en contra de Jesucristo. Le decían: a ver, quítate de la cruz y sálvanos a todos si eres Dios. Y los dos le estaban diciendo de cosas, pero cuando Jesucristo da unas palabras claves que le dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, en ese momento uno de ellos se arrepintió y dijo: ¿cómo te atreves a estarle diciendo a Jesucristo que si Él es el Dios? ¿Cómo te atreves a estar haciendo eso? ¿Qué fue lo que lo movió? Esas palabras. Vean lo que dice Lucas 23, 40 al 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. ¡Qué barbaridad! Fue increíble que cómo pudo cambiar un ladrón con unas simples palabras. Eso es lo que hace que nuestra vida sea transformada, unas simples palabras.
Él, en el momento que escuchó las palabras de Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, eso fue lo que cimbró su vida. Dijo, ¿cómo puede este hombre, después de que lo están maltratando, que lo han lastimado de esta manera, no tenga ganas de vengarse, de desquitarse, de decirles de cosas, de insultarlos, sino al contrario, está pidiendo por ellos? Esas palabras son las que trataron con nuestra vida cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. La misma palabra, el logos. Y el no tomar en cuenta lo que dice Dios es una ingratitud tremenda. Y aquí es donde tenemos que ver, hay personas a las que les hemos hablado del Señor hasta morir, que estamos duro y duro y duro, y ¿cómo reaccionan esas personas? Con una soberbia total, no cambian, siguen igual. ¿Y por qué es eso? Por ingratos. Es la palabra más fuerte que puede haber, la palabra ingratitud. Una persona que no es agradecida, una persona que es ingrata con Dios, es lo peor que puede existir. Cuando el Señor vino a la tierra para deshacer las obras del diablo, Él vino a eso, a deshacer, a quitar toda la maldad que el diablo estaba poniendo. Pero ¿para qué vino el Verbo? A salvar, a dar esa salvación. Dice Juan 1 del 11 al 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen, no, yo no creo? No, ahorita no, a lo mejor después, ya cuando haya vivido lo que tú viviste, entonces me entrego. Así es mucha gente. Por eso dice, a lo suyo. ¿Qué quiere decir a lo suyo? Se refiere a toda la humanidad. Y cuando dice ya a los suyos, está hablando específicamente del pueblo judío. El pueblo judío había sido escogido por Dios como algo muy especial, y sin embargo ellos lo rechazaron. Ellos dijeron, no queremos nada contigo. Los mismos judíos fueron los que dijeron, crucifícale. Le dijeron a Poncio Pilatos. Los mismos soldados romanos, imagínense lo que esos hombres han de estar pagando en el infierno, porque haberlo golpeado, escupido, lastimado, ofendido, denigrado. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con nuestra actitud? Somos ingratos. Es una de las peores acciones que pueden existir o que una persona puede tener, la ingratitud. Muchas personas son ingratas con Jesús, porque Jesucristo les ha tendido la mano a muchos de los que somos cristianos. ¿Cómo vivimos el año pasado? ¿Qué tantas cosas hicimos en contra de la vida de Jesús? Que Jesús haya venido del cielo a pagar por nuestros pecados, por todo lo que nosotros hemos vivido, por todo lo que nosotros hicimos, que haya pagado ese precio tremendo en la cruz del Calvario, y que nosotros ahora sigamos viviendo de la misma manera, se llama ingratitud. Porque ya lo sabemos. ¿Cuántos de nosotros ya sabemos verdaderamente lo que pasó? No sé si alguna vez tú en tu oración o en tu vida te has puesto a pensar cómo sufrió Jesucristo, de qué manera sufrió Jesucristo. No sé si te has puesto a meditar alguna vez lo que Él ha de haber estado sufriendo en esa cruz, con esos clavos, los latigazos en su espalda, habiéndole rasgado hasta las costillas. Cada vez que respiraba, que jadeaba, que trataba de alcanzar el agarrar aire, porque se morían por falta de respiración, se ahogaban. Imagínate lo que estaba sufriendo. Y aquí es cuando nosotros consideramos qué malagradecidos, qué ingratitud, que el Señor haya tocado nuestras vidas y nosotros sigamos viviendo igual. Es algo que nos debe de llamar la atención. El pueblo judío fue favorecido como ningún otro pueblo, y sin embargo no tomaron en cuenta nada de lo que el Señor había hecho. La ingratitud para con los amigos es vileza, es maldad. No sé si alguna vez los ha traicionado un amigo, los ha lastimado, que es algo que duele muy fuerte. La ingratitud con los padres es lo peor, ser ingratos. Como hayan sido tus papás, te dieron lo mejor que pudieron, a su nivel, a su altura, a su forma de pensar, con todo y su muerte espiritual, pero ellos quisieron dar lo mejor. Ser ingratos con los padres es algo que duele,
A los padres nos duele terriblemente cuando vemos hijos ingratos, que no agradecen. La gente malagradecida yo creo que es la peor que hay. Es la gente que está carcomiéndose de dolor, que no han entendido. Pero la peor de las ingratitudes es para con Dios, ser ingratos con Él. El Señor, al momento que reflexionaron de lo que había sufrido, el Señor vino a deshacer las obras del diablo en tu vida. El que tú vuelvas a rehacer las obras del diablo en tu vida es una ingratitud tremenda, porque no estás tomando en cuenta lo que Él hizo en la cruz, estás desperdiciando lo que Él hizo. Él quiso romper con toda la actitud que el diablo tenía en contra de ellos, y sin embargo vuelves a dar lugar al pecado para que las obras del diablo sean causantes otra vez de su muerte. Él murió por nuestros pecados. ¿Saben cómo? Con los clavos. Pero también nuestra incredulidad la pagó con los latigazos, que eso es lo más fuerte. Cada latigazo era por nuestra incredulidad, y los clavos fueron puestos en sus manos y en sus pies por nuestros pecados. Cuando lo entendemos, nos pega, porque decimos: qué ingrato he sido con Dios, cómo he vivido de manera ingrata. Es como si una mujer se enamorara del asesino de su esposo. ¿Qué pensaríamos? Pues qué ingrata, esta de plano salió desvergonzada, ¿verdad? Sería lo que, pues es lo mismo que estamos haciendo. Ahora vamos a ver la naturaleza del verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí nos habla de dos cosas importantes. Primero, la personalidad del verbo, y el verbo era con Dios, junto con, vivían unidos. Aquí podemos entender, a veces nos cuesta trabajo entender la Trinidad, pero está enfocándose a que Dios Padre y Dios Hijo es la misma persona. Esto contradice las ideas de que Jesucristo era un ser creado y no una deidad que venía desde la eternidad. Y la paridad del verbo con el Padre. Fíjense, el verbo era Dios, o sea, las mismas características, las mismas cualidades del verbo. El verbo tenía con el Padre. Nos habla de que también tenía los mismos atributos, incomunicables para nosotros, pero comunicables para Él. Por eso, cuando dice desde un principio, presenta a Cristo como a Dios, Juan está presentando a Cristo como Dios, sin lugar a dudas, de nada. La autoridad del mensaje que lleva Juan, del Salvador, es la autenticidad de que es Dios, de que no hay duda de esto. Segunda de Juan, capítulo 2, versículos del 10 al 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuidado. Hay muchos creyentes que ahorita, como Billy Graham, que está aceptando las falsas doctrinas, está aceptando cosas que no son correctas. Por eso dice: ni siquiera lo aceptes en tu casa, ni le des la bienvenida, porque puede confundir, puede tener. Por eso es tan difícil en las iglesias invitar a cualquiera. Yo tengo como pastor que tener muchísimo cuidado, al igual que Marco como anciano, de decir: cuidado, no podemos invitar a cualquiera que venga a dar falsas doctrinas, a engañar. No le podemos dar la bienvenida a cualquiera, tiene que ser revisada su doctrina para poder invitarlo, para que realmente nos pueda decir lo que dice la palabra de Dios. Pero hay gente que acepta a los falsos maestros, a las falsas entidades que hay, como si fueran agentes del bien, y hay que tener mucho cuidado, porque eso confunde, te lleva a tener ¿cuántas personas dicen: no, es que Dios es amor, el Dios en el que tú crees es justiciero, es vengativo, es malvado? Cuidado con ese tipo de cosas, porque cuando nos dicen: no, es que Dios nos dio libre albedrío para hacer lo que querramos. O sea, ¿cuántos engaños vienen a través de todas estas cosas? ¿Y por qué? Porque meten falsas doctrinas. Y nosotros ni cuenta nos damos, pero ya nos están engañando. Por eso es complicado que ustedes escuchen en la radio o que vean videos de gente cualquiera, porque confunde, cambia la manera de pensar de lo que es la palabra. Por ejemplo, el caso de Judas. A mí me llama mucho la atención
Judas caminó con el Señor durante 3 años. ¿Habrá creído Judas que Jesucristo era Dios? Pónganse a pensar. ¿Cómo fue posible que si él sabía que era Dios, lo pudiera haber traicionado? No creyó, nunca estuvo conforme en pensar que Jesucristo era Dios. No lo hubiera hecho. Jamás hubiera traicionado a Jesucristo, no hubiera sido tan traicionero con él. Los discípulos, ¿alguna vez habrán pensado que Jesucristo era Dios? Vieron sus milagros, caminaron con él de la mano. Y sin embargo, ¿cuántos estuvieron en el momento de la crucifixión? En el arresto estaba Pedro. ¿Pero qué hizo Pedro cuando le empezaron a decir que él era uno de ellos? Lo negó 3 veces. Empezó a maldecir. ¿Habrán creído los discípulos que verdaderamente era Jesucristo? Y esa es la confrontación que la palabra nos hace. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Crees realmente en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿O también lo niegas como Pedro? ¿Saben cómo se le niega a Jesús? Con el pecado, practicando el pecado, viviendo como queremos, haciendo lo que queremos. Si yo sé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y sé verdaderamente que me he arrepentido de mis pecados, tengo que vivir de esa forma, buscando la santidad a todo lo que digo. Que si Dios me dice deja de hacer esto, lo tengo que dejar de hacer, si realmente le creo. Si no le creo, pues como que tengo mis dudas. Entonces mejor sigo viviendo así. Muchas personas dudan de quién es Jesucristo en sus vidas. Como que tienen esa misma duda de los discípulos, de Judas. Entonces pueden traicionar a Jesucristo. ¿Y eso en qué nos convierte? En personas malagradecidas. Porque no estamos agradeciendo el sacrificio que hizo Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos repetido que Jesucristo vino a salvar al mundo? ¿Y qué pasa cuando tú no lo crees o lo crees a medias? Entonces vives como tú quieres. ¿Cuántos cristianos? Yo he conocido muchísimos cristianos que vivían en la pobreza absoluta o que vivían así medio apretadones, y de repente llega, a través de la oración y a través de la gracia de Dios, Dios les da un trabajo, les da de su favor, les da de su gracia, y en esas promesas que los hombres hicieron o que las mujeres hicieron, que dijeron: Señor, tú dame un trabajo y dame de tu gracia, y dijeron: y vas a ver que yo te doy mi ofrenda. El otro día me decía una persona: es que yo pensé que ofrendar pues era dar lo que yo quería, y eso no es la ofrenda. La ofrenda es mínimo el 10%. ¿Das el 10% como mínimo? ¿En ese agradecimiento a Dios lo haces? Es una pregunta que tú te debes de hacer. ¿Eres agradecido con Dios de lo que te da? La ofrenda no es la limosna, porque estamos acostumbrados a dar eso. Veníamos de la iglesia que nuestros padres nos enseñaron. Yo me acuerdo cuando daba la limosna y me sentía así, que quería que vieran, ¿no? Aventaba 5 pesitos, ¿no? Que vean que doy mis 5 pesitos. ¿Esa es la ofrenda que das? ¿O verdaderamente es ya no se le llama diezmo porque eso era en el Antiguo Testamento? Buen pretexto para todos. Fue buenísimo eso. Sí, porque pues voy a ofrendar. Entonces, ¿cuánto ofrendas? ¿Por qué creen que Dios quiere que demos la ofrenda? Del 10%, ¿cuándo menos? ¿Por qué creen? Porque quiere romper nuestra avaricia, quiere romper con lo que somos, pero no lo ha logrado con muchos. Estamos siendo verdaderamente agradecidos con Dios. Y no se trata de que den o no den, se trata de que les muestre Dios si están siendo agradecidos o si estamos viviendo otra vez en nuestro egoísmo, en lo que nosotros creemos. Y ahí es donde tenemos que vivir de acuerdo a esto. Dice la potencia creadora del verbo. ¿Será que Dios puede darnos todo lo que Él considere que es lo correcto? Y vivir de acuerdo a eso. Vivir con agradecimiento, con contentamiento, como lo hacía el apóstol Pablo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay una anécdota de Isaac Newton,
que Isaac Newton era un gran inventor de muchas cosas, pero él era un hombre que creía mucho en Dios y tenía un amigo que era pero totalmente ateo. Entonces un día se le ocurrió a Isaac Newton hacer una escala de todo el sistema solar y lo preparó y lo hizo y lo dejó ahí en su mesa. Y entonces llega el amigo y le dice: oye, qué maravilla, ¿quién hizo este sistema solar? Es que está precioso, qué bárbaro. Te has de haber tardado años. Y dice: no, yo no lo hice, apareció de repente ahí en la mesa. Y vio la risa burlona de Isaac. Ya, Isaac, no seas payaso, dime, ¿cuánto te tardaste en hacer esto? Dice: no, de verdad, apareció aquí en la mesa. Fue algo que sorprendió mi vida, porque de repente se apareció. Y entendió el mensaje que le estaba dando, porque él creía que toda la humanidad, que todo lo que vemos había sido, de repente se había aparecido, ¿no? Como el Big Bang, que por una explosión de un neutrón con un protón había aparecido todo, ¿no? Como enseña de la evolución. Y esto enseñó mucho a este hombre, aprendió realmente la lección, porque es como si nosotros pensáramos que un reloj nadie lo hizo, se apareció de repente. ¿Podrías creer eso? ¿Que la maquinaria de un reloj se puede hacer solo? ¿Cómo se va a hacer el mundo solo? Y aquí es donde vemos la mano creadora de Jesucristo, que todo lo que está y todo lo que es gracias a Jesucristo. Por eso dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas, no hay una sola cosa que no se haya hecho por Jesucristo. El mundo, todo lo que hay, los montes, los mares, los ríos, todo lo que hay, y cada uno de nosotros, cuando me tocó hacer disecciones de cadáver, yo pude darme cuenta, aunque yo era inconverso y yo no creía en Dios, yo decía: no puede ser posible la perfección del ser humano. Cuando tú entras al cuerpo y ves ese vaso y esa vena que va articulada con un hueso y con un músculo, y que dices: no puede ser, ¿cómo puede ser tan perfecto esto? No habría funcionamiento de los huesos si no estuvieran conectados con ese nervio, con ese vaso, con esa célula. Todo es perfecto. El ojo, el cerebro, todo es una maravilla. Y sin embargo, nosotros no lo analizamos de esa manera. ¿Quién pudo hacernos sino Dios? Dios en su obra perfecta dijo que iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Una perfección absoluta. Y sin embargo nosotros muchas veces creemos que todo lo ha descubierto el hombre, como si fuera real. El hombre no ha descubierto nada. No ha inventado nada. Puede descubrir, pero no inventar. Porque todo lo que Dios ha hecho es por Él. Jesucristo ha hecho todo. Nos pueden asombrar muchas cosas que vemos, la computadora, el celular, pero decimos: ¿quién lo hizo? Todas las cosas han sido hechas por Él. Todo, absolutamente. Dice Colosenses 1, 16, 17: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juan pudo ver esta verdad preciosa y absoluta de que todo lo que es creado, el creador de todas las cosas, no pudo ser. Para que alguien pueda ser creado, tiene que haber un creador. Jesucristo no fue creado, Él es increado porque Él es Dios, porque Él empezó desde la eternidad. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es el alfa y el omega. Él es perfecto. En el tiempo del apóstol Juan, sobre todo en el tiempo que escribió este evangelio, había ya problemas con las sectas. Se estaban formando muchas sectas, una de ellas eran los gnósticos. Y los gnósticos, obviamente con el platonismo, con toda la invasión que había de filosofías griegas, pues ellos creían en que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Entonces ellos pensaban que nada que fuera la materia podía haberlo hecho Dios, porque como la materia era mala, Dios no podía ser creador de lo malo. Y entonces daban lugar a este tipo de filosofías.
Y empezó muy fuerte el gnosticismo en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Juan. Y Juan estaba rebatiendo completamente esta teoría al decirles: todo lo que está creado es a través de Jesucristo. Todo. No hay una sola cosa que Jesucristo no haya hecho. Y algunos cristianos de hoy en día todavía afirman o tratan de combinar lo que tiene que ver con la evolución con lo que es la creación de Dios. No sé si se han fijado, hay muchos que se llaman creacionistas y otros que se llaman evolucionistas. Hay un pleito cruzado entre los dos. Pero varios de los que del siglo XIX, sobre todo Charles Fuchs, no sé si lo han oído, es un teólogo muy famoso. Wellington también fue muy famoso, Benjamin Wellington, que escribió un tratado específico. Ellos acomodaron los miles de años dentro del proceso de la creación. Y muchos teólogos han hecho eso, sin darse cuenta que es una herejía, porque están invalidando que Jesucristo sea el creador de todas las cosas. Y Hodge es un gran teólogo, tiene grandes principios, pero entra en ese estado de creer que la creación se puede acomodar a la evolución. Cuando ustedes oigan que la Tierra tiene millones de años, eso es herejía, porque no tenemos, la creación fue hecha en 6 días, verdaderamente 6 días. No fue hecha en 6,000 años o 60,000 años. Y es claro lo que nos estipula la palabra de Dios. Antes del diluvio fueron 1687 años. Después del diluvio, lo que ha pasado antes de Cristo y después de Cristo. Hablamos de 6,000 años. Realmente es lo que tiene el tiempo de la Tierra. Pero muchos de ellos piensan que tienen millones de años, siendo que no pueden comprobar eso. Ni siquiera la misma ciencia lo puede comprobar. El único que puede comprobar la etapa de un fósil es el carbono 14. Y el carbono 14 no habla más de 5,730 años. Es lo más que da. Entonces, ¿cómo pueden decir que tienen millones de años? Ellos mismos, en la misma ciencia, se confunden. Porque la misma ciencia destruye sus opiniones y sus conceptos. La Biblia es perfecta, nos habla de 6,000 tiempos, 6,000 años exactos. Y es lo que tenemos, es lo que vivimos. Pero todo fue creado específicamente por Dios. Ahora muchos dicen: pero solamente lo creó Jesucristo. Acuérdense que es un todo, la Trinidad es un todo. Dice: y sin Él ni una sola cosa de lo que existe llegó a ser. O sea, los tres cooperan en lo mismo. Los deístas, que son los que dicen creer en Dios a su manera, que creen que Dios es un relojero y que como relojero, Él crea el reloj y deja que ya suceda todo lo demás. Pobrecitos, ¿no? Pero ellos mismos consideran que Dios es como un relojero que deja al mundo a que haga lo que quiera en su libre voluntad, en su libre albedrío, como dicen. Nunca han revisado lo que dice la Biblia. Eso es ingratitud. Vean lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin Jesucristo nada se puede lograr, nada se puede hacer. El hecho de creer que la obra del hombre, que es el hombre el que hace las cosas, es la peor de las ingratitudes, porque no están entendiendo quién es Dios, incluyendo aquí en México. ¿Por qué los españoles vinieron a México a catequizar a los indios? ¿Por qué llegaron aquí a evangelizar, a decir tantas cosas? ¿Ustedes creen que fue nada más porque sí? Y le ponen el descubrimiento de América, como si hubieran sido ellos los que descubrieron, el que dio el permiso y el que otorgó todo esto a nivel de la conciencia de Isabel, de la reina Isabel, para que mandara a Colón y para que después viniera Hernán Cortés y que hicieran todo lo que hicieron. Fue por una disposición del corazón de Dios para que el hombre cambiara. Porque los indios, todos nuestros antepasados, estaban llenos, eran politeístas, creían en miles de dioses. ¿Qué hizo en el momento el español? Pues cambió, cuando menos ellos creían en Jesucristo. Vinieron a cambiar un poquito nuestra ideología, nuestro sistema de pensamiento, para que después Dios permitiera en el siglo XIX que vinieran los evangelistas y cambiaran nuestra forma de pensar.
que sacaran la idea de todo lo que era el catequismo de los españoles. Pero todo esto es por obra de Dios. Él permitió que todo esto pasara, Él permitió que las cosas se hicieran. Y ahí es donde nosotros podemos entender que ni siquiera la hoja de un árbol se puede mover sin la voluntad de Dios. Y el pensar diferente, el creer que nosotros somos los que hacemos, que el hombre es el que puede hacer, es ingratitud. Nosotros tenemos que pensar verdaderamente en cómo ser agradecidos con Dios, cómo estimular la gracia que Dios nos ha dado a través de lo que nos ha regalado. ¿Cómo puedo ser verdaderamente agradecido con el Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo vivir? Este año que sigue, pues que realmente tengamos motivos para ser agradecidos. Los mismos judíos mesiánicos que se dicen, que ahora está en boga, bueno, ha estado desde hace muchos años, pero ni siquiera son capaces de reconocer a Jesucristo. Judíos mesiánicos. O sea, ¿qué payasada es esa? De veras. O sea, en vez de decir, somos judíos que creemos en Jesucristo, no mesiánicos. Se creen todavía el pueblo de Dios y se consideran que todos somos lo mismo que los judíos, somos el pueblo escogido. O sea, ahí debemos de nosotros entender, vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Quién creó el día de reposo? Y se los dijo el Señor Jesucristo: ¿quién cree que creó el día de reposo? Y el que lo cancela soy yo, y punto. Hasta en eso se tuvieron que meter los judíos. El que duda del poder creador de Dios, del poder creador de Jesucristo, es una persona ingrata. Dudar de su poder creativo. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Confunden lo que es la gracia común de Dios, de permitir que hasta la gente que no reconoce a Jesucristo, que no ha entregado su vida en manos de Jesucristo, hasta en esas personas no pueden entender que es gracias a Dios que el sol sale para ellos, que tienen alimento, que tienen un lugar donde dormir, que tienen un modo de transporte. Todo eso es gracia, es por Él. ¿Le han creído? ¿Cuántas personas no le creyeron a Darwin, a Voltaire, a Nietzsche? ¿Cuántas personas no han creído en todos esos filósofos locos que escribieron un libro, pero que le creen más a ese libro que a la Biblia? Que creen más en esas personas. Cuando Nietzsche dijo: el orgullo del hombre es crear a Dios. O sea, un loco. Gente trastornada verdaderamente que hay, pero la gente le cree más a esos libros que a la Biblia, al verdadero creador del universo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ver, ya como conclusión, porque vamos a tomar la cena del Señor. Yo quisiera que ustedes reflexionaran profundamente hoy que empieza este año. Bueno, la semana pasada empezó, pero que tengamos conciencia verdadera de qué vamos a hacer este año para Dios, en esa gratitud que le debemos de tener. Ahora que has comprendido todo esto, ¿cómo le vas a responder a Dios? Los que vienen por primera vez, por ejemplo, o que han estado viniendo pero no han entendido, ¿le vas a entregar tu vida verdaderamente a Cristo? ¿Vas a hacer un compromiso con Él de decirle: aquí estoy, Señor, vengo delante de ti a entregarte mi vida? No importa lo que hagas de mi vida, es tuyo, te pertenece. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a arrepentirte verdaderamente de tu vida pasada, de tus pecados? ¿Vas a ser una persona ingrata con Dios? Si ya tú tienes ese compromiso con el Señor, si tú ya le entregaste tu vida a Él, ¿realmente te vas a comprometer a no seguir siendo ingrato? Porque ¿sabes qué es la ingratitud? Seguir viviendo como quieres. Gracias. ¿Vas a continuar dudando de Él? ¿Vas a continuar poniéndole los clavos? ¿Vas a continuar siguiendo dándole de latigazos en su espalda?
Cada vez que pecamos, cada vez que caemos en la práctica del pecado, estamos abriendo sus heridas. ¿Qué tan dispuesto estás a tener un cambio? A verdaderamente decir, ya, hasta aquí llegué, no más. Hoy es la primera vez de este año que vamos a tomar la cena. ¿A qué estás dispuesto a comprometerte? Muchas gracias. ¿Qué vas a dejar de hacer? ¿A qué te vas a comprometer? Pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Comprométete en serio. Prometerle a Dios no es un juego. Comprométete de verdad. A lo mejor una cosa, como les decía el año pasado, ¿ya cumpliste esa? ¿Ya cumpliste lo que prometiste que ibas a hacer? ¿Ya te comprometiste a venir todos los domingos? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, muérase quien se muera, se enferme quien se enferme. ¿Ya te comprometiste? ¿Ya te comprometiste a ir al curso que vamos a dar el sábado? Ya tengo muchas gracias. ¿Ya te comprometiste a tomar el curso que te corresponde tomar el domingo? ¿Ya estás verdaderamente comprometido a vivir en gratitud hacia Él? Piénsalo, reflexiona, analícen, cierren sus ojos y mediten. ¿Qué van a entregarle a Dios? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el cambio de vida que van a tener para Él? No para ti mismo, ya deja tu egoísmo. Ya no pienses en ti, piensa en Él. ¿Qué es lo que vas a hacer? Analicen, cierren sus ojos, 2 minutos. Pídele a Dios que te ayude a odiar el pecado. Ese pecado que te está ganando, que no has podido dejar, que te ha costado tanto trabajo, que has querido pero no has podido, que has luchado, a lo mejor con esa pereza, a lo mejor con esa falta de diligencia, a lo mejor con esa impuntualidad, a lo mejor con esa idolatría, a lo mejor con esa avaricia, con esa codicia, con ese pecado sexual. Pídele a Dios que te ayude a odiarlo, a aborrecerlo, a verlo como Él lo ve, que te permita ver con los ojos que Él ve el pecado. Ese pecado que te ha estado consumiendo, que te ha estado lastimando, que ha lacerado tu vida y que has tratado por todos los medios de evitarlo, pero no has podido. Ese orgullo, esa soberbia. Pídele que te ayude verdaderamente a ser libre para Él. Que dejes de ser ingrato. La ingratitud es el peor de los pecados. Que quite de ti esa incredulidad, esa duda. Que te ayude verdaderamente a hacer lo que Él anhela de ti. Él desea que seas lo mejor, que seas santo para Él. Analízalo profundamente. Y hoy que vamos a tomar la cena del Señor, entrégaselo, dáselo con un corazón sincero. A las personas que hoy vienen por primera vez, entrégale tu vida. Dile: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Y deja que Él guíe tu vida. Es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que te puede pasar es que Él se encargue de tu vida. Cuando tú la dirigiste, todo te salió mal. Te equivocaste en todo. Fallaste. Pero si Él te guía, vas a empezar a vivir diferente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te pedimos que tú bendigas este elemento del pan. Te damos gracias por la bendición tan grande que tenemos de poder estar en tu mesa, de poder participar de esta cena y de poder agradecerte con todo nuestro corazón por tener un lugar en donde lo podemos hacer. Sabemos que tú dijiste que tomáramos y comiéramos de este pan, sabiendo que fue tu cuerpo el que entregaste en esa cruz por cada uno de nosotros. Te agradecemos por esto y te pedimos que bendigas este elemento. Tomemos del pan, por favor. Te pedimos también, Señor, que bendigas el elemento del jugo de uva, Señor, sabiendo que tú dijiste que esta copa era el nuevo pacto, que era por haber derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz. Te damos gracias, Señor, por bendecir este elemento y al beberlo te pedimos que bendigas nuestra vida, que nos permita dejar de ser ingratos para ti y de poder vivir una vida santa cada día más. Te damos gracias. Tomemos del jugo. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones tan grandes que nos dan tu palabra, porque nos hace reflexionar, nos hace entender que tú eres grande, que tú eres omnisciente, que tú eres todopoderoso y que gracias a ti nuestra vida ha sido transformada. Yo te agradezco por las personas que hoy entregaron su vida en tus manos, Señor. Te pido que les bendigas, que multipliques esa vida que les has dado, que sea una vida abundante, que puedan realmente reflexionar en el camino, que de todos los que se comprometimos, que todos los que nos comprometimos a tener un cambio, a ser mejores para ti, de dejar nuestra ingratitud, que tú nos permitas llevarlo a cabo, que verdaderamente nos des de tu gracia, de tu favor, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Te damos gracias en el nombre de Cristo por todo esto. Amén.